mucho con imágenes clínicas y con artículos pues, y resolviendo varias dudas pues, del tema. Entonces, los objetivos que me planteé pues, para esta charla fueron conocer la anatomía y los mecanismos fisiopatológicos de la luz valgus, identificar cuáles eran las mediciones radiológicas que yo necesito para hacer la clasificación y la toma de decisiones, establecer un algoritmo de manejo y describir cuáles son como las osteotomías más utilizadas en el abordaje de la luz valgus. Entonces, lo primero que vamos a hablar es que el hallux valgus es una alteración pues propia del primer metatarsiano con las falanges pues, del primer dedo del pie. La cabeza del metatarsiano está cubierta únicamente por cartílago hialino y es una zona que no tiene inserciones musculares, entonces que tiende a deformarse fácilmente con estímulos externos. Lo otro que es importante es que el metatarsiano en la parte más proximal va a estar articulado con la primera cuña y va a tener un bútres que le ofrece el segundo metatarsiano en esta zona que le va a brindar estabilidad. Esto es importante porque en el pie los componentes centrales son supremamente estables, pero los componentes externos, del primero y el quinto metatarsiano, son muy inestables y tienden pues, a deformarse con facilidad. Lo otro que es importante reconocer es que esta parte del pie tiene unos estabilizadores que son estáticos y unos que son dinámicos. Los estáticos son los que tenemos a la izquierda pues, de la pantalla. Tenemos unos ligamentos en la zona lateral que va a ser el ligamento cápsulo falángico y el ligamento cápsulo sesamoideo y todos los componentes de la placa plantar pues, van a estar conformados por el abductor del halus, el aductor, el flexor corto del hallux y en esta zona también tenemos ligamento intersesamoideo y tenemos los sesamoideos propiamente. Los sesamoideos van a actuar como un brazo de palanca para los flexores y se van a localizar en las fosas, pues como sesamoideas que tiene la cabeza del metatarsiano. Estas fosas está dividida por una cresta y esto va a ser muy importante en la fisiopatología pues, de la luz valgus. Lo otro importante es que tenemos un estabilizador dinámico que va a estar conformado por el abductor y los aductores, que tenemos dos porciones, una transversa y una oblicua, que en el momento de insertar se van a formar el tendón conjunto. Lo otro que es importante es que este es un hueso que tiene riesgo de necrosis vascular, específicamente la vascularización va a ir de la parte distal hacia la parte proximal, y esto tiene que tenerse en cuenta en el momento en que yo voy a hacer las osteotomías, saber en qué punto voy a hacer los cortes para evitar aumentar pues como ese riesgo de necrosis vascular. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos que todas las estructuras mediales, principalmente pues la cápsula medial es una estructura que va a ser muy débil, por así decirlo. Entonces, al momento de debilitarse, la cabeza del metatarsiano va a tender a desviarse hacia medial. Con esta tendencia hacia medial se va a perder todo el eje pues, de alineación. En la imagen que tenemos acá, entonces es una vista plantar del pie. Vemos pues que en la imagen de la izquierda el extensor y los flexores están centrados pues sobre el eje del metatarsiano, pero en la imagen de la derecha cuando se pierde esta alineación, los flexores y los extensores van a estar lateralizados y se va a producir lo que ocurre en esta siguiente imagen. Entonces, en el momento en el que se pierde como esa resistencia a las estructuras mediales propiamente la cápsula, el metatarsiano se va a desplazar hacia medial, el abductor se va a posicionar en la zona plantar central y esto va a hacer que pierda brazo de palanca con respecto al aductor y el aductor lo que va a hacer es que va a desviar hacia lateral la falange, empeorando pues la deformidad propia del pie. Lo otro que ocurre es que los flexores y los extensores también se van a lateralizar y a medida que el abductor va perdiendo fuerza de palanca, se va pronando el hallux y los sesamoideos se van yendo hacia lateral. A medida que los sesamoideos se van yendo hacia lateral, se va aplanando la cresta hasta que se erosiona completamente y los sesamoideos se van a ir a localizar en la zona intermetatarsiana entre el primer y el segundo metatarsiano, lo que va a empeorar como la deformidad. Lo otro que es importante es que en el momento en el que pues, todas estas alteraciones fisiológicas ocurren, se va a producir una alteración en la carga del pie, todo ese arco medio del pie se va a alterar, se van a distribuir las cargas hacia los otros metatarsianos, entonces es común que estos pacientes presenten dedos en martillo, presenten fracturas por estrés de las cabezas de los otros metatarsianos, presenten metatarsalgias y se cambie toda la zona de apoyo y empiecen a presentar callos plantares de diferentes localizaciones. En cuanto a la etiología,
pues se han discutido muchas, como muchas causas o muchas razones por las cuales los pacientes van a presentar el hallux valgus. Una que es importante es que aproximadamente entre el 60 y el 70% de los pacientes tienen un componente familiar importante. Lo otro que es importante es la imagen de la izquierda, corresponde a un paciente que se le tomaron unas radiografías con zapatos pues, de puntas estrechas y vemos que este tipo de calzado, si bien no es una causa de hallux valgus, sí es un factor que va a promover como la posición del pie en esta zona y va a favorecer que se vaya pues como desarrollando a largo plazo en pacientes que van a tener factores de riesgo. Lo otro que se ha descrito son los pacientes hiperlaxos. Esta hiperlaxitud va a hacer que la cápsula sea mucho más débil y se produzca toda la cascada fisiopatológica que vimos anteriormente. Lo otro que es importante es la hipermovilidad de la articulación pues, de la cuña con el metatarsiano. Esto va a favorecer, hay cierta forma pues, de la cuña, cuando la cuña es muy inclinada se puede deslizar mucho más fácil y si es laxa aún mucho más. Lo otro que es importante, que es la imagen del centro, es la forma de la cabeza del metatarsiano. Hay varias series que describen que los pacientes que tengan cabezas de metatarsiano redondas tienden a deslizarse mucho más fácil, entonces tienden a desarrollar un hallux valgus mucho más severo. Y lo mismo pasa con el index minus o con el pie egipcio. Cuando el pie, la imagen pues de la derecha superior del pie egipcio, este tipo pues como de morfología del pie se va a deformar mucho más fácil con fuerzas externas. Y en el index minus se pierde pues como el efecto Butres, entonces se va a, que le proporciona pues el segundo metatarsiano, también va a favorecer el desarrollo pues del hallux valgus. En cuanto a la evaluación de los pacientes, entonces es importante reconocer si el paciente tiene o no tiene dolor. Hay pacientes que tienen deformidades muy severas que no son dolorosas. Lo otro que es importante es reconocer el tipo de calzado que utiliza el paciente, si mi paciente por la deformidad que tiene tiene imposibilidades para usar calzados o si definitivamente usa cualquier tipo de calzado, pero usa un calzado que es estrecho en la punta y le va a favorecer como la aparición de síntomas o el empeoramiento pues, de la enfermedad. Lo otro que es importante, como dije, como se altera toda la biomecánica pues, del pie, entonces siempre va a ser muy importante hacer una evaluación juiciosa de todo el pie. El hallux valgus, si bien es una patología pues, del primer metatarsiano, vemos que cuando las deformidades son muy severas, toda la biomecánica se altera, entonces yo tengo que estar atento a evaluar otras zonas que mi paciente tenga dolorosas. Lo otro que es importante, y ya volvimos, pues vuelvo como a repetir, la inestabilidad de la primera cuña con el metatarsiano. Lo otro es ver si mi paciente tiene un pie plano. Se han descrito series en las cuales muchos de los pacientes que tienen hallux valgus también tienen pies planos que van a favorecer como a la pronación de ese pie. Y lo otro, pues es ya, como dijimos, evaluemos qué otras deformidades tiene, si tiene callos, si tiene metatarsalgia, si tiene dedos en martillo. En cuanto a la evaluación radiológica, siempre es fundamental, idealmente, tener una radiografía comparativa con apoyo, tanto AP como lateral. Es muy importante que sea con apoyo. El peso, pues, me va a cambiar, pues, como la forma o la ubicación del pie. No se pueden hacer imágenes como se hacen en trauma, pues, que son sin apoyo. Y lo siguiente es qué ángulos voy a medir. Cuando uno lee, pues como los libros de pie, ellos tienen muchos ángulos que se pueden medir en el pie en cuanto a la lux valgus, pero vamos a hablar como de los más importantes. El primero es el ángulo de la lux valgus propiamente. Es un ángulo que se traza eh, con una línea que va por el eje del metatarsiano, una segunda línea que va por el eje de la falange, y esa intersección debe dar un ángulo menor de 15 grados para considerar pues que es normal. El siguiente es el ángulo intermetatarsiano. Este ángulo se traza en dos líneas, una que va por el eje del primer y otra que va por el eje del segundo metatarsiano. La intersección de esas dos líneas debe ser menor de 9 grados para considerar que es normal. Y la siguiente es el de MMA o el ángulo metatarsiano articular distal. Debe ser normal menor a 10 grados. Entonces lo que yo hago es que trazo una línea que va paralela a la superficie articular, una perpendicular a esta línea y una tercera línea que va por el eje del metatarsiano. Y por último, el último ángulo pues que les traigo es el ángulo interfalángico. Hay muchos pacientes que tienen un pie que se ve con una apariencia de lux valgus, pero al momento de hacer la radiografía, el sitio puntual de la deformidad es la zona interfalángica. Este ángulo pues se traza
una línea que va por el eje de la falange proximal, una que va por el eje de la falange distal, y ahí pues se va a intersectar. Debe ser menor a 10 grados y debe tenerse en cuenta y buscarse en todos los pacientes porque este tipo de lesiones pues requiere una corrección específica. Entonces ya lo siguiente que yo debo evaluar es si yo tengo o no una congruencia articular. Pues a grandes rasgos evaluar si una articulación está subluxada o no, pues puede ser relativamente fácil, pero cuando los desplazamientos no son muy grotescos, lo que se puede hacer es que se pueden marcar los extremos de cada superficie articular y se compara, pues debería estar al frente como la imagen de la derecha y no como la imagen de la izquierda que se ve claramente pues que está subluxada. Esto es importante porque una articulación que está subluxada es una articulación que es inestable, es decir, ese paciente me va a progresar en el tiempo a diferencia de los pacientes que tienen articulaciones congruentes y son estables. Entonces ya la clasificación la vamos a hacer a partir del ángulo del hallux valgus y el ángulo intermetatarsiano. Lo vamos a clasificar como leve si tiene un ángulo menor de 20 y un ángulo menor de 11 grados, moderado de 20 a 40 y un intermetatarsiano de 11 a 16, y severo si el ángulo del hallux valgus es mayor de 40 y el intermetatarsiano es mayor de 16. Entonces hay dos cosas importantes en el tratamiento. La primera es que yo no debo recomendarle a mi paciente un procedimiento si yo no he evaluado completamente todo el pie. Y la segunda es que la deformidad estética, únicamente estética, sin ninguna otra queja, no puede ser una indicación para un manejo quirúrgico en mi paciente. Entonces, hablemos pues ya propiamente del manejo. Entonces, la primera línea pues que yo le debería ofrecer a mis pacientes debería ser el manejo ortopédico. El manejo ortopédico es un manejo netamente sintomático. ¿En qué consiste? En básicamente cambiar el calzado. Yo tengo que proponerle a mi paciente que use calzado pues que sea ancho, obviamente que sea cómodo, si tiene alguna otra alteración en el pie, que me ayude pues como a corregir esa deformidad, y tengo que ser claro que a mi paciente le tengo que hacer un seguimiento periódico porque tengo que evaluar en el tiempo si la deformidad ha progresado o si los síntomas, o si puede que la deformidad no haya progresado, pero los síntomas del paciente se vuelvan incapacitantes y ya este sea pues como una indicación para el manejo quirúrgico. Lo siguiente con el manejo ortopédico es que se han descrito el uso pues de ortesis. Las ortesis propiamente lo que hacen o para lo que están realmente indicadas es para manejar cualquier otra alteración que tenga el paciente pues en el pie, por ejemplo un pie plano, que ya habíamos dicho que lo prona y va a empeorar pues como la pronación propia del hallux. Muchos pacientes cuando se les utilizan pues plantillas o se les corrige la posición del pie, los síntomas del hallux valgus van a mejorar. Lo otro es que si el paciente tiene metatarsalgia, entonces se debería considerar el uso pues, de plantillas que me modifiquen el apoyo y me alivien esos síntomas, o el uso propiamente pues, de ortesis para mejorar pues, como la posición del hallux valgus propiamente. Hay que ser claros con el paciente y decirle que la ortesis en realidad lo que va a hacer es mejorarle la sintomatología. La ortesis no me va a corregir la deformidad y tampoco me va a evitar la progresión. Por eso es que es muy importante continuar el seguimiento clínico del paciente. Y en cuanto al manejo quirúrgico, entonces tenemos que va a estar indicado pues en pacientes en los cuales el manejo ortopédico fue fallido o en pacientes que tengan una progresión, ya sea la deformidad o que estén muy sintomáticos. Hay pacientes en los cuales muchas veces la deformidad grotesca impide el uso correcto de calzados, pero no son dolorosos, pero no poder usar calzados es una indicación pues para el manejo quirúrgico. Y hay otros pacientes que si bien no tienen una deformidad muy significativa de una luz valgus, pero están muy sintomáticos, también van a tener candidatos pues, a este manejo quirúrgico. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, yo tengo que tener claro mediciones radiológicas, cuál es la congruencia de esa articulación y qué tan severo es la deformidad. Tengo que tener claro cuál es la edad de mi paciente, cuál es el nivel de actividad que tenga, la evaluación clínica completa del pie, como ya lo hemos repetido pues, en varias ocasiones, y las expectativas de mi paciente. Y hay que tener claro que un pie que tenga una deformidad más severa tiene un mayor riesgo de recurrencias, a diferencia pues, de los que no tienen este tipo de deformidades. Entonces, en cuanto a la osteotomía o qué manejo quirúrgico, entonces voy a usar, pues hay varios algoritmos, este me pareció pues que es práctico, está como compuesto pues por varias partes, entonces lo primero que yo tengo que ver es si yo tengo una articulación congruente, si es incongruente o si tengo una artrosis pues o una degeneración articular muy importante. Si yo tengo una degeneración articular significativa, entonces pues es más fácil
mi paciente se le va a proponer pues una artrodesis. Si mi paciente tiene una articulación congruente, entonces yo tengo pues varias opciones. Puedo hacer una osteotomía distal, puedo hacer una osteotomía tipo Aiken con una resección pues del bunion y en este caso alguna literatura sugiere hacer pues como una corrección o una capsulorrafia pues una reparación del tejido en esa zona o puedo hacer osteotomías distales. En cuanto a las articulaciones incongruentes, entonces yo voy a clasificarla de acuerdo pues a la severidad de la deformidad con la tabla que ya habíamos visto. Entonces cuando yo tengo una alteración leve, entonces se han descrito pues como tres opciones. Se puede hacer una osteotomía distal, se puede hacer una osteotomía que sea diaficiaria únicamente, que ya vamos a ver pues como el, propiamente cuál es, y se podría hacer una reparación exclusiva de tejidos blandos. En este punto, la literatura es muy contradictoria. Algunos dicen que la reparación de tejidos blandos sola no es suficiente para corregir la deformidad y que me va a aumentar el riesgo de que el paciente presente como una recidiva, pero hay otros textos que lo apoyan, pues entonces es importante conocer que podría ser una opción. Lo siguiente son los hallux valgus moderados. En los hallux valgus moderados yo tengo dos opciones, o hago una osteotomía proximal o una osteotomía diaficiaria. Y en los severos yo puedo hacer una osteotomía proximal, una diaficiaria, o en estos pacientes puedo considerar la artrodesis. Y tanto en pacientes moderados como severos, en todos debería ser una reparación de tejidos blandos. Entonces, hablando propiamente pues de la reparación de tejidos blandos, entonces la indicación, como ya les dije, hallux valgus leve, pero con evidencia muy contradictoria, con articulaciones incongruentes. La reparación de tejidos blandos en hallux valgus leves con articulación congruente no está recomendada porque se ha visto que aumenta el riesgo de que la articulación se vuelva incongruente y como ya vimos, una articulación incongruente es una articulación que a largo plazo se va pues como a deslizar más, por así decirlo, y va a empeorar la deformidad. Entonces, en la reparación de tejidos blandos hay varias cosas importantes. Se puede hacer por un abordaje dorsal entre el primer y el segundo metatarsiano o se puede hacer por un abordaje medial. Lo que yo tengo que hacer básicamente es, tengo que hacer una capsulorrafia medial, tengo que liberar como la cápsula en la zona lateral. La cápsula lateral va a estar contraída a diferencia de la medial que va a estar más laxa. Tengo que hacer una tenotomía del ligamento transverso intermetatarsiano, que recordemos es la unión de las ramas transversas y el oblicuo del aductor. Tengo que liberar el sesamoideo lateral para que quede libre, pero no se puede resecar. Han habido, pues en el pasado, revisando la literatura, se veía que se podía hacer resecciones de, del sesamoideo, pero la resección del sesamoideo se vio pues que inestabilizaba más el pie y aumentaba el riesgo pues de que se volviera a producir el hallux valgus. Entonces básicamente eso es lo que tengo que hacer. Y obviamente pues hacer una resección del bunion medial, que es la deformidad pues medial, que es como lo que más le llama la atención a los pacientes pues o lo que más grotesco se ve. Entonces es muy importante. Tengo que tener cuidado con el nervio dorsal digital. Tengo que tener cuidado con la vascularización, que recuerden que les dije que entra de distal hacia proximal. Y en los artículos que refieren la opción pues, de la reparación ligamentaria como una opción para el manejo del hallux valgus leve, ellos lo que dicen es que si no se logra una reparación, una realineación gentil que no requiera aún muchas maniobras, en este punto se debería considerar que entonces el paciente no se beneficia únicamente de la reparación de tejidos blandos, sino que se beneficia además de una osteotomía. En cuanto a las osteotomías distales, pues la más clásica es la osteotomía de Chevron. Está indicada únicamente, pues ya se ha visto que en hallux valgus leve, como vieron en el flujograma, en hallux moderados o severos no se recomiendan osteotomías distales. Esta osteotomía lo que se hace es que se localiza pues como el eje o el centro pues de la cabeza del metatarsiano y se van a hacer dos cortes, un corte dorsal con una inclinación de 60 grados hasta el punto pues como el eje donde ya definí cuál era el centro y a partir de ese centro otro corte con la misma inclinación hacia la zona plantar y se va a hacer como la realineación pues de ese segmento distal y se va a fijar ya sea con un pino o con un tornillo. Esta es una imagen radiológica que nos facilitó el profe Polo de un paciente pues que se le hizo un chevrón, obviamente pues se le hizo la resección del bunion. La osteotomía tipo SCARF, que es una osteotomía diaficiaria, va a estar indicada en hallux valgus moderados o severos. En la literatura, el mayor riesgo que se presenta pues con estos pacientes es la osteoporosis. Los pacientes con osteoporosis
pueden fallar con facilidad, pueden hacer no uniones con facilidad, entonces tiene que tenerse pues como mucha precaución en este tipo de pacientes al momento eh, de definir qué osteotomía se va a hacer, principalmente con este tipo de scar. Entonces esta osteotomía básicamente lo que hace es que se va a realizar un primer corte que se localiza más o menos a 5 milímetros pues, de la superficie articular distal. La angulación del corte inicialmente se describió de 60 grados, después de 30. Hay otros autores que refieren que uno la puede hacer con la inclinación pues como paralela a la superficie articular. La profundidad de este primer corte va a ser entre 2 o 3 milímetros y se va a hacer un corte que va como por el eje del metatarsiano y ya al final se va a unir con otro segundo corte que va a tener la misma inclinación del primero, que se hace más o menos a, algunos textos refieren que es más o menos a 1 centímetro pues de la articulación más proximal. La longitud del corte longitudinal puede variar dependiendo pues de las necesidades que yo tengo, si tengo un index minus y yo necesito alargarlo, si tengo uno más largo lo puedo acortar, eso ya va a depender pues como del tipo del paciente, y lo que se va a hacer es que el segmento que está plantar se va a llevar hacia lateral y el distal hacia medial, y debo pues como corregir la deformidad. Muy importante recordar, con cada milímetro que yo mueva un segmento óseo, estoy corrigiendo un grado, entonces tengo que tener eso presente. Y en esta osteotomía tipo SCAR, yo tengo básicamente que revisar o tengo que estar atento a que la orientación de mi articulación distal se mantenga pues y no se rote. Entonces, una vez ya hice pues como la corrección del ángulo, lo fijo con 2 tornillos y hago pues como la resección del segmento medial que me sobró en el de hueso pues que me sobró. Y como ya dijimos, toda hallux valgus moderado o severo requiere además una reparación pues de toda la parte de los tejidos blandos como se describió al inicio. Entonces, estas son imágenes que nos facilitó el profe Polo. Entonces, la imagen básicamente muestra pues como toda la serie, el abordaje que se le hace, la siguiente imagen superior, la segunda, la forma pues como se hace el primer corte, ya hice el corte, se desliza pues los segmentos, vemos que se levanta. Como la reparación de tejidos blandos se puede hacer a través de medial, entonces se puede hacer como la imagen central en la cual yo elevo pues como el segmento óseo superior y al elevarlo yo puedo ver en la parte lateral como la porción del tendón conjunto y puedo hacer la tenotomía, puedo hacer la liberación de la cápsula de ese nivel, puedo hacer la liberación del sesamoideo lateral sin necesidad de hacer otro abordaje dorsal. Entonces en las osteotomías proximales hay 3 osteotomías grandes, está la osteotomía creciente, está la osteotomía de apertura medial, que básicamente es hacer una cuña medial para corregir la inclinación, o la osteotomía de Ludolf, que ya no está, pues ya no están utilizada, pero es importante pues saber que existe y que se ha descrito. Y la osteotomía tipo Aikin. La osteotomía tipo Aikin es una osteotomía que tiene básicamente 2 indicaciones. Como es una osteotomía que se hace en la falange, es una osteotomía de apertura medial en la falange, me va a corregir el hallux valgus interfalángico, pero también me va a servir como una técnica complementaria cuando yo haga alguna de las otras osteotomías que describimos y yo vea que la corrección es insuficiente. Entonces, cuando yo hago una osteotomía distal o proximal y veo pues que la corrección no es satisfactoria, que yo no estoy a gusto con la alineación que logré de ese metatarsiano, yo puedo recurrir a la osteotomía tipo Aikin. La osteotomía tipo Aikin, entonces hay quienes la pueden fijar con tornillos, se ha descrito que se puede fijar con grapas, como en la imagen, o simplemente con la reparación de tejidos blandos, se ha descrito pues que se logra sostener como este tipo de osteotomía y con el uso de taping, que ya vamos a ver cómo se hace. En cuanto a las artrodesis, entonces la indicación, como dijimos al principio, pacientes con artritis pues, o cambios degenerativos muy severos, considerarlo pues de entrada, también considerarlo en hallux valgus muy severos en pacientes que tengan una baja demanda funcional. También se ha descrito como la opción de manejo en pacientes que tengan hipermovilidad de pues del metatarsiano con la cuña, en este caso sería una artrodesis tipo lapidus. Esta artrodesis inicialmente se describió como está en la imagen, era una artrodesis que no solamente fijaba la cuña con el metatarsiano, sino que fijaba el primer y el segundo metatarsiano, y se hacía con tornillos. Pues actualmente hay una técnica modificada que fija únicamente la cuña del primer metatarsiano sin necesidad
como de limitar la movilidad y con el segundo metatarsiano, y se podría hacer con placas pues también. También se ha descrito en pacientes con espasticidad, en pacientes en los cuales yo hice una osteotomía y falló y no consolidó, hizo una no unión. Y también se puede considerar hacer una artrodesis no solo de la cuña con el primer metatarsiano, sino una artrodesis metatarsofalángica, con placas o con tornillos. No hay pues como diferencia, eso ya es como decisión del cirujano, que obviamente también depende de la calidad ósea del paciente. En cuanto al cuidado postoperatorio, entonces yo tengo los pacientes que son llevados pues, a estos manejos pueden iniciar marcha en el postoperatorio inmediato. La idea es que el apoyo sea más fuerte en el talón pues, que en el antepié. La idea es que use un zapato postquirúrgico aproximadamente de 4 a 6 semanas y que posteriormente se haga el cambio pues, por un zapato ancho que, como dijimos, si bien es la primera línea de manejo ortopédico, debería continuarse el uso de zapatos anchos en la punta también en los postoperatorios para no favorecer pues como las deformidades nuevamente. El uso de vendajes posicionales se han descrito. La idea del vendaje posicional es darle, pues, o mantener el pie en la posición ideal para que se haga como toda la fibrosis del tejido blando, toda esa cicatrización en la mejor posición posible. Y en el postoperatorio inmediato, pues yo debo tener una radiografía, hacerle seguimiento a mi paciente con unos nuevos rayos a las 4 semanas de la cirugía y posteriormente a los 3 meses. La idea es que estos pacientes se sigan en el tiempo para yo evaluar que no tengo recidivas o que no está nuevamente, pues que sí está consolidando la osteotomía. Entonces, como conclusiones, entonces tenemos que va a ser fundamental entender la anatomía para comprender la fisiopatología del hallux valgus. Siempre debo hacer radiografías con apoyo. Se deben conocer las mediciones radiológicas que me permitan clasificar a mi paciente y una vez clasificado yo puedo tener claro cuál es la mejor indicación, si va a ser manejo ortopédico o manejo quirúrgico, y en cuanto a manejo quirúrgico, qué osteotomía le voy a hacer, y siempre recordar que la primera línea de manejo va a ser la ortopédica, con el cambio del calzado, que se debe hacer tanto en pacientes que se les va a proponer manejo quirúrgico como a los que no, y el acompañamiento pues con el seguimiento clínico. Eso era lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.